Sí hemos tenido pacientes que han fallecido en las sillas, que llegando en su vehículo llegan ya prácticamente muertos. Sí hemos tenido pacientes fallecidos afuera en el área de urgencias, ni siquiera alcanzan a entrar. O apenas llegamos y caen en paro y ya es imposible salir adelante. Sí hemos tenido varios. El pasado 11 de marzo, Querétaro cumplió un año del primer contagio registrado de COVID-19, una pandemia que a nivel nacional ha cobrado la vida de más de 196,000 personas, de las cuales casi 4,000 han ocurrido en Querétaro. Una pandemia que tomó por sorpresa a todos, médicos, enfermeras, autoridades y en general a la ciudadanía. Sabíamos que iba a llegar a nuestro estado, a Querétaro. Por tal razón, pues empezaron a hacer los preparativos necesarios en este hospital para recibir, en caso que así fuera, este tipo de enfermedad. Y así fue como en marzo nosotros empezamos a atender pacientes, en virtud de que se empezó la reconversión de este hospital en ese año. Había inquietud, había temor, había unas situaciones emocionales muy encontradas porque no sabíamos qué nos esperaba. Yo como profesionista pues había leído que habían existido otras pandemias en años anteriores, pero nunca me había enfrentado a una situación como esta. Fue muy difícil para nosotros empezar la reconversión, no tanto en el sentido de la cuestión estructural del hospital, sino preparar al personal, capacitar al personal, que entendiera que veníamos a trabajar contra una situación nueva, desconocida, y que no sabíamos cómo enfrentarla. El primer caso registrado en nuestra entidad fue el de un hombre de 43 años de edad procedente de España. Pues llegó el primer caso, aquel primer caso procedente de una persona que venía de España. Llegó al aeropuerto a México, se trasladó en automóvil, aquí a visitar unos familiares a la ciudad de Querétaro. Y empezó con el cuadro clínico y característico que en ese momento nos indicaba la posibilidad de una infección por COVID. Su cefalea, su dolor de cabeza, su dolor de garganta, fatiga, dolor articular, dolor muscular, motivo por el cual fue necesario realizarle la prueba para determinar si era positivo o no para COVID. Al inicio de la pandemia, los trabajadores de la salud se enfrentaron a la incertidumbre, el miedo, pero sabiendo que el compromiso lo tenían con la ciudadanía. Todo fue muy complicado, muy difícil. La gente tenía temor, no querían entrarle, como decimos los mexicanos. No era muy fácil atorarle a esta infección porque no sabíamos. Fue sumamente complicado para nosotros empezar a recibir pacientes y efectivamente el turno vespertino fue el que inició a recibir pacientes con esta infección. Y en ese sentido fue que nosotros empezamos pues esta pesadilla. Bueno, cuando nos llegó la situación por ejemplo, la influenza, sí fue una enfermedad complicada, difícil, pero vamos, no teníamos ese temor que teníamos ahora, no teníamos ese temor. O sea, sí hemos estado en contacto con muchas enfermedades infectocontagiosas, complicadas, mortales. Sin embargo, pues sabemos que es nuestro compromiso como profesionistas y adelante. Pero en este caso fue una enfermedad diferente, una enfermedad nueva. Hoy nos decían, este medicamento es útil, mañana ya la Organización Mundial de la Salud nos decía que no, unos científicos decían, ahora este es el medicamento bueno, se hacían protocolos de diferentes tratamientos, porque a final de cuentas, como bien lo sabemos, todavía no hay un medicamento específico. La ciudadanía, al paso del tiempo y la pandemia, experimentó la misma situación. Sin embargo, ha llegado al punto de relajar las medidas. ¿Qué observamos? En un inicio, cuando empezó esto, toda la gente escuchó.
Si tienes dolor de cabeza, si te duele la garganta, si tienes fiebre, más de 38, si te sientes fatigado. Y teníamos una carga de gente con esa sintomatología, es decir, venían cuando empezaban con cualquier síntoma. En esas primeras etapas, la gente por temor a lo desconocido acudía y teníamos mucha gente para atención, no para hospitalización. ¿Qué sucedió con el paso del tiempo? Pues la gente empezó a relajarse más. ¿Y qué hemos visto últimamente? En esta última etapa, lamentablemente la gente viene ya con la enfermedad más avanzada, ya con dificultad respiratoria, ya cuando sus oxigenaciones están por abajo de 90. Una de las situaciones más dolorosas en esta pandemia ha sido el aislamiento que debe mantenerse con los pacientes, donde no se le permite a los familiares ver a su paciente. Esto ha provocado que muchas personas pierdan la vida sin que se puedan despedir. ¿Qué hemos observado en el paciente y en el familiar? Son dos situaciones muy complicadas emocionalmente por estas circunstancias. El paciente que llega y se hospitaliza por cuestiones de normatividad, por cuestiones de salud pública, no se le permite a los familiares visitarlos. Prácticamente quedan aislados de contacto con sus familiares. Luego imagínese el escenario del paciente. Es un paciente que está en piso, que está en una cama, que no se puede mover. De igual manera, esto ha llevado a que el personal de salud haya tenido que implementar videollamadas entre pacientes y sus familiares. Imagínense entonces a su paciente que está en una cama postrado, nada más viendo el techo. O si lo ponemos boca abajo viendo el piso, que no se puede mover, que no puede platicar con nadie, que está completamente aislado como si fuera un preso. Ahora también me imagino usted como familiar, el no poder estar con él, alentarlo, apoyarlo, platicar con él. Si es católico, rezarle. O sea, son dos panoramas muy complicados emocionalmente para el paciente y para usted como familiar. Y yo lo entiendo perfectamente. Si yo estuviera en su lado o en el del paciente, estaría viviendo esta situación. ¿Qué les podemos ofrecer? Si el paciente está en condiciones, les podemos ofrecer una videollamada. Y hacemos muchas videollamadas con los pacientes que están en condiciones, que pueden, aunque sea hablar un poquito, o no les permitimos hablar mucho, pero sí que escuchen a su familiar o a sus familiares, que les den esas palabras de aliento que quieren escuchar. Obviamente son situaciones muy complicadas porque el que tú veas a tu paciente por una cámara, postrado, en malas condiciones, pues el 99% de los familiares lloran. Por más que quieren contenerse, porque le decimos, por favor, no vaya, que vea que usted le apoya, pero las emociones no las podemos controlar. Y es un llorar de familiar y de paciente. Si hay ocasiones en que hemos tenido familiares de que el paciente está en condiciones graves, intubado, que no podemos hacer una videollamada y el familiar pues se siente, y si ya se murió, y si no me dijeron, hacemos videos, tomamos un video del paciente y se lo pasamos. Obviamente nosotros le informamos, si usted gusta que nosotros le pasemos un video, con mucho gusto, nada más considere que las condiciones en que usted lo va a ver con un tubo y diferentes, pues ahora sí, elementos de atención, pues va a haber un paciente que le va a quedar una imagen que le va a doler, que le va a taladrar, pero nosotros con mucho gusto. Obviamente les tenemos que informar, como les informamos cuando vamos a hacer una videollamada, su paciente está malito, su paciente está en condiciones con estas características. Tenga mucho cuidado también porque es un choque emocional para el familiar, ver de repente traes a tu paciente que le falta el aire, pero lo traes
de alguna manera caminando acostado y que ya lo veas en unas condiciones hospitalarias tan complicadas, pues es un choque emocional muy difícil, o sea, sí es una situación sumamente complicada. Otra cara de la moneda son los pacientes que han sobrevivido a esta enfermedad. Pero ¿cuáles son las secuelas que mayormente se han detectado en los pacientes? Es todavía muy complicado, sin embargo sí quedan con secuelas. Secuelas como pueden quedar como si fuera el cuadro clínico, pueden quedar con dolor de cabeza, dolor de músculos, con fatiga. Como es una enfermedad que afecta principalmente a los pulmones, porque deja una fibrosis, deja como si los pulmones se hubieran cicatrizado en muchas zonas, entonces esas zonas prácticamente ya no son útiles. Entonces gente que queda con fatiga para respirar, con disnea, y que a la larga van a necesitar rehabilitación, y también las secuelas emocionales. Las secuelas emocionales también son muy severas. Muchos de mis pacientes que yo he tenido, que hemos tenido, quedan con insomnio. Hay pacientes que yo he tenido, conocidos, amigos que hemos tratado aquí, que los cito para un control, lloran cuando entran al hospital. Es una carga emocional, un estrés, una angustia haber vivido esta situación, que es muy difícil. Entonces sí tenemos secuelas emocionales, secuelas respiratorias, puede quedar secuelas digestivas. Todavía a ciencia cierta no sabemos qué tanto nos queda de secuelas, y obviamente pues es gente que vas a canalizar a rehabilitación, a terapia pulmonar, a terapia emocional, a terapia visual, a terapia, lo que nosotros en un momento dado detectemos como secuela. A esto se suma la carga emocional que ha tenido que enfrentar el personal de salud al ver a sus mismos compañeros morir a causa de COVID y a sus mismos pacientes que han tenido que atender por varias semanas. Pues yo mencionaba que sí hemos tenido una carga física importante, pero yo creo que lo más difícil, lo más complicado ha sido la carga emocional. El hecho de que estemos atendiendo pacientes que vemos cómo evolucionan, que le echamos todas las ganas del mundo, que van muy bien y de repente en forma súbita pierden la vida, o el personal que de alguna manera se encariña con los pacientes y que de repente fallecen, sí es un estrés muy importante en el personal, sí es una carga emocional muy muy fuerte, y que incluso se les ha dado apoyo psicológico a los compañeros. Hay algunos talleres de apoyo porque pues se necesita. Sí ha sido muy complicado emocionalmente, te lo digo porque pues uno lo siente. O sea, si sientes cuando se te muere un paciente, imagínate que se te muere un compañero, y no ha sido uno ni dos, han sido varios compañeros los que han perdido la vida, y pues ¿qué puede hacer uno? No queda más que seguir adelante, llorar en silencio o llorar donde quieras. Es muy difícil, muy complicado. La carga emocional de nuestro personal, de nosotros, ha sido muy grande, muy grande. Sin duda, uno de los momentos más difíciles en la pandemia fue en el mes de enero, cuando se registraron un mayor número de casos en nuestra entidad. Bueno, pues lamentablemente sí se nos vino el pico más alto de alguna manera de esta pandemia, en donde sí la carga de trabajo fue muy severa. Tuvimos que implementar sillas para pacientes porque ya no nos cabían, las camas estaban saturadas, pero no le puedes negar el servicio a un paciente. Yo hablaba con los familiares y les decía, mire, no tengo disponibilidad de camas. Si usted quiere otra opción de llevárselo a otro lugar, con mucho gusto, nosotros no le negamos el servicio. Le voy a ofrecer una silla, le voy a poner oxígeno, ni siquiera tengo personal para estarle viendo al paciente, porque obviamente teniendo toda la carga ya pues no podíamos dejar ese hueco, pero vamos, de alguna manera ya el familiar del paciente pues ya sentía algo, ya el hecho de que tú lo pases, le ofrezcas de pérdida oxígeno en lo que teníamos la posibilidad adelante. Entonces
llegamos a tener hasta 10, 15, 20 pacientes en sillas. Y bueno, también otra instancia muy importante es la unidad médica de aislamiento, la UMA, ya en el centro de congresos. De verdad, esa instancia nos vino a dar un apoyo impresionante, porque si no, seguro que hubiéramos colapsado. Pues prácticamente se hizo como otra especie de hospital. Tenían pacientes allá con su oxígeno, con los tratamientos, porque ya no nos cabían. Y bueno, sí, diciembre y enero fue muy complicado para nosotros, muy complicado. De acuerdo con autoridades federales, México pudiera enfrentar una tercera ola de contagios, lo que llevaría a miles de familias y trabajadores de la salud a enfrentar esta enfermedad. Teníamos un paciente que ya necesitábamos intubar y el paciente nos dijo, no me quiero intubar porque necesitamos el consentimiento cuando vamos a intubar del familiar, del paciente. Y obviamente se presenta un conflicto cuando, por ejemplo, el paciente dice sí y el familiar dice no, o es al revés, el familiar dice sí. Entonces recuerdo que le dije a la doctora de urgencias, ¿qué pasó con el paciente? No se quiere intubar, doctor. Bueno, pues es su derecho, ¿qué más podemos hacer? Se acercan los familiares a mí, aquí los recibí, y platicando con ellos. Y le digo, pues es que mire, pues si tiene una posibilidad su familiar es intubarlo. Si tiene una posibilidad, pero él no quiere. No, pero es que nosotros sí queremos. Bueno, pues yo los contacto con él y por una videollamada y platiquen con él, porque el paciente tiene todavía capacidad de juicio, tiene derecho de decisión. Entonces, pues ellos no, que pues si es su derecho, es su deseo de él que no se intube, que no se intube. Bueno, pues adelante. Le digo, mire, para que vea que no es una situación de nosotros, le voy a hacer una videollamada a su paciente, aquí los tengo a ustedes, para que ustedes escuchen de su voz que él no se quiere intubar, porque los familiares querían que sí. Yo les dije, adelante, ustedes digan, no, y ya platicaron, no, pues es que es su deseo, hay que respetarlo, pues no se quiere intubar, pues seguramente se va a morir. Bueno, digo, mire, para que no estemos así en esta situación de dudas, permítame hacerle una videollamada, y ustedes van a escuchar que él va a decir que no se quiere intubar. Ya me contacto con la doctora de urgencias y le digo, oye, te pido un favor, mira, aquí tengo los familiares, nada más acércale el teléfono al paciente, pues yo sé que está en condición, y nada más que asiente con su cabeza, sí o no, ¿sí? Para que no lo hagas hablar, porque está en condiciones muy difíciles. Y ya no recuerdo el nombre, le habla por su nombre. Señor, ¿se quiere intubar o no se quiere intubar? Y le hace. Imagínate, ¿qué pudieron pensar los familiares? Que yo les había dicho mentiras, ¿sí? Y yo lo quise hacer pues en el sentido de que dijeron, mire, es que él no quiere intubarse, y no quiere. Ya le insistimos, ya le dijimos que está en riesgo de que pierda la vida. No se quiere intubar. Pero mire, ustedes véanlo, cuando le hacen que sí, cuando ya sintió que efectivamente se estaba muriendo, pues ya dice que sí. Bueno, pues me sentí, no, y finalmente, bueno, se tuvo que intubar el paciente.